cosas en la vida de cada uno de nosotros que no se van a llevar a cabo o no van a llegar a su plenitud si no estamos con la persona indicada. Hola, ¿qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de la segunda parte del tema del yugo desigual. Quédate hasta el final. El yugo desigual, segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando del concepto de que era un yugo, así que si no has visto ese tema, te lo voy a dejar por aquí o por aquí, no sé, por uno de estos lados, para que lo veas y luego regreses para que puedas entender mejor. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte, que es los diferentes tipos de yugos desiguales, ya que hay yugos desiguales dentro de la iglesia y fuera, pero nos vamos a enfocar entre el del creyente y no creyente. Para esto vamos a estar utilizando también 2 Corintios 6:14, que es el mismo texto del video anterior. Si ven que miro un poquito hacia acá es porque tengo mis apuntes. Ese texto nos habla de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero, ¿qué es un incrédulo? Según el diccionario, un incrédulo es una persona que no cree en lo que no se ve o en lo que no es evidente, aunque otras personas lo tomen o crean que es verdad. Si lo enfocamos desde un punto de vista griego, se dice que un incrédulo es una persona que le falta fe o que no es creyente. Teniendo este punto o estos puntos claros, podemos entender que una persona que es creyente, al unirse con una persona que no lo es, eso va a causar un choque. La Biblia dice que cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y también dice que... Ya me acordé. Que dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque les son locura y deben discernirse espiritualmente. Ahora, entre los aspectos que crean un problema entre un creyente y no creyente son los siguientes. Como número 1 vamos a tener que entras en maldición. Génesis 24:3 nos narra la historia de cuando Abraham le hace jurar a su criado de que busque mujer en la tierra donde él salió y no en la tierra donde se encontraba, que era Canaán. Cuando vemos la historia de quién era Canaán o quiénes eran los cananeos, vemos que Canaán fue el hijo maldito de Can. ¿Y quién era Can? El hijo de Noé, el cual vio a Noé desnudo y ebrio, y por ende Noé maldice a Canaán. Al maldecir a Canaán, esa maldición se traspasa a sus generaciones y eso hace que todos los que habitan en Canaán o los que vienen de descendencia de Canaán sean malditos. Ese punto nos lleva al punto número 2. Nos hace que el linaje de Dios, que es santo, se mezcle. Vemos en Esdras 9 del 1 al 2 cómo relata la Biblia de que los sacerdotes, los levitas y los israelitas no se habían apartado de las naciones, los cananeos, los jebuseos y toda esa gente, no se habían apartado de ellos, sino que se habían unido y habían tomado mujeres de estas naciones para ellos. Y la Biblia dice taxativamente que el linaje santo de Dios se había mezclado. Esta mezcla obviamente no le gustó a Dios, porque los hijos iban a salir de esa descendencia, o no iban a ser completamente bendecidos, y eso lo vamos a entender un poquito más adelante, como las maldiciones que una persona, porque por lo general una persona que no es cristiana acarrea maldiciones generacionales, y esas maldiciones se pueden traspasar o se traspasan a los hijos. Entonces, al tú unirte a una persona que no es creyente y tú estás rompiendo cadenas, estás rompiendo yugo, y te unes a una persona que no es creyente, estás mezclando tu linaje con el linaje de esa persona, y posiblemente el fruto o ese niño van a ser con ciertas cualidades, si se puede decir así, o ciertas maldiciones que se van a manifestar en su vida. Como tercer punto tenemos el tema de que te atan. Una persona que se une a otra persona que no es creyente puede llegar a atarte en determinadas áreas de tu vida. La Biblia dice en Primera de Reyes 11 del 1 al 2 que aparte de que Salomón se casó con la hija del faraón, que ya eso es delicado, porque faraón representa
aquel ser que se levanta en contra de la libertad de un cristiano, en contra del crecimiento espiritual de un cristiano, en contra del culto y la adoración a Dios. Entonces él se casó con la hija que venía de aquel que hace todas esas cosas para que el cristiano no avance, y aparte de eso se unió a otras mujeres de pueblos paganos que el Señor también había impedido. Entonces eso creó una atadura fuerte, muy fuerte en Salomón, que en vez de ser libre puedes caer en ataduras que en un momento dado pudiste haber vencido, vuelven a recaer en ti porque las personas o la persona con quien te estás uniendo está traspasando o está provocando ese tipo de esclavitud en tu vida. Como cuarto punto tenemos que esto desvía nuestro corazón. Primera de Reyes, también 11:4 nos dice que Salomón ya era anciano cuando las mujeres hicieron que su corazón se desviara. El anciano en ese tiempo representaba o aún representa esa persona que tiene mucha sabiduría, esa persona que toma decisiones importantes, sobre todo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero el anciano en este caso lo quiero enfocar como esa persona vulnerable, como esa persona que necesita de alguien, que es una persona débil. El estar con una persona en yugo desigual te debilita, y al estar débil te lleva a que tu corazón se desvíe de Dios. Eso es bastante, y creo que es uno de los puntos más importantes, porque al tú desviar tu corazón de Dios, automáticamente todo lo demás que viene de Él va a ser adulterado. Como otro punto tenemos que esto también nos lleva a levantar ídolos. Primera de Reyes 11:7 dice que en esos tiempos Salomón, al estar débil y al él ser una persona, una figura de autoridad, hace altares. Dice la Biblia que él empieza a hacer altares para sus mujeres extranjeras, para que ellas ofrecieran incienso para sus dioses. Entonces, al tú unirte con una persona no creyente, va a traer a tu vida no solamente atadura, no solamente que te desvíes, sino que va a hacer que levantes ídolos. A esa persona la puedes poner como un ídolo, puedes levantar un ídolo que habías vencido, tal vez de qué sé yo, del dinero, o tal vez un ídolo del propio yo, etc. Esas mujeres provocaron a que él levantara ídolos en la ciudad que Dios le había entregado. Como sexto punto tenemos que nos apartan de Dios. Primera de Reyes 11, del 9 al 10, nos dice que Dios se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él y porque él no quiso, dice literalmente el versículo 10, que él no quiso hacer caso a lo que Dios le había ordenado. Salomón no estaba completamente entregado a Dios, y al no estar entregado a Dios completamente evitó de que él cumpliese lo que Dios quisiera, y al no cumplir lo que Dios quiso lo llevó a hacer ídolos y a unirse con mujeres que le hicieron hacer ídolos que lo apartaron de Dios al final. O sea que esto realmente nos puede llevar a alejarnos de aquel que nos ha dado tantas cosas hasta el día de hoy. Otro punto que para mí también es muy importante es que se te quita lo que se te entregó, y afecta a tu generación. Primera de Reyes 11:11 dice que Dios le dice a Salomón de que el reino que le había dado se lo iba a quitar, pero no se lo iba a quitar en presencia o en ese momento, sino que iba a esperar que él falleciese, y a su hijo, o hacia el hijo que venía, el que le correspondía al reinado, se le iba a quitar esa posición. O sea, que él perdió, desde ese momento él ya había perdido el reinado, solo que Dios dijo, no te lo voy a quitar en este momento, sino que cuando a tu hijo le toque subir al reinado, entonces yo le voy a quitar el reinado. Y es importante porque si tú te pones a pensar y tú dices, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo me he esforzado, todo lo que se me dio, que mi papá trabajó, se me dio a mí, yo se lo voy a destruir a mi generación venidera. Hay que pensar bien las cosas, hay que pensar muy bien las cosas. Otro punto también que me llama mucho la atención es que dice que Dios levanta enemigos que destruyan lo que ya habías construido y los que tus antepasados habían ganado. Y aquí me quiero detener un poquito, porque aquí vamos a ver un poco acerca de las maldiciones. La Biblia dice que el Señor levantó a 3 personas en contra de Salomón por ese acto. Eso está en Primera de Reyes 11, el 14, el 23 y el 26. Dice que primero levantó a Adad,
que era hijo del rey de Edom, que en un momento dado, en el tiempo de David, él lo había destruido. O sea, David había destruido a los hombres de Edom y Hadad se había salvado. Luego de eso, cuando Salomón hace lo que hizo, peca y todo lo demás, el Señor levanta a ese enemigo que en un momento dado el papá de él lo había vencido. Lo mismo ocurrió con otro personaje que está en el verso 23, que dice que se llama Rezón. Rezón se hizo rey de Damasco y después rey de Siria. Rezón también había sido alguien que David había peleado con él y le había ganado. O sea, el padre de Rezón, ¿no? Y ese enemigo el Señor lo levanta también en contra de Salomón por haber tomado una decisión incorrecta. Ahí vemos a dos enemigos que el padre, o sea, David, había vencido, que se manifestaron luego en la vida de Salomón a causa de su desobediencia. Eso da a entender que hay gente o hay cosas que el Señor en un momento dado, tu generación o tú mismo pudiste haber vencido, pero vuelven a ti por unirte a una persona que no te conviene. Otro de los puntos también importantes de los enemigos que se levantaron fue alguien. No solamente Dios le levantó enemigos fuera, personas que ya venció, sino que le levantó a alguien de adentro, que estaba con él, que trabajaba con él, que él mismo había puesto, que era Jeroboam. Jeroboam fue aquel el que Dios le entregó el reinado, que él le dijo que le iba a entregar el reinado. Jeroboam era un joven muy activo en ese momento, que estaba a cargo de algunas cosas que tenían que ver con los descendientes de José, y él lo había colocado a eso, y ese fue el que el Señor lo utilizó para reemplazarlo a él. O sea, que levantó a Jeroboam en contra de él a causa de su desobediencia. Como punto número 9 tenemos que lo que era tuyo se le dará a otro, a un hermano tuyo. Y ahí es donde entra nuevamente el punto de Jeroboam. Jeroboam, al ser un joven que se mostraba activo, el Señor toma a un profeta, y este profeta le dice que él va a recibir 10 tribus de Israel si van a quedar con él, con Jeroboam. Y las otras, por amor a David, las iba a dejar por amor a David. Y por el pacto que le había hecho con David, las iba a dejar. Pero 10 de esas tribus le iban a corresponder a Jeroboam. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las cosas que tal vez te tocaban hacer a ti, posiblemente a ti te tocaba viajar con el pastor, o te tocaba viajar a cierta nación, pero por unirte con otra persona que no tenía nada que ver con tu propósito ni con lo que Dios había puesto en ti, resulta ser que la otra hermanita también, o el otro hermanito también tenía dones similares a los tuyos, pero como esa posición era para ti y tú te uniste a la persona que no era, lo que te tocaba a ti se lo dieron al hermanito o a la hermanita que estaba al lado tuyo. Entonces lo que tú tenías que hacer lo está haciendo otra persona porque simplemente decidiste tomar la magnífica idea de unirte a una persona que no tenía que ver contigo. Y el último punto, pero no el que menos importe, es que tu descendencia, las personas que vienen después de ti, van a ser castigadas. La Biblia dice que Dios, por amor a David, permanece o mantiene a 2 tribus y le da 10 a Jeroboam. Pero también dice que a causa de esto, Primera de Reyes 11, el versículo 39 dice que en cuanto a la descendencia de David, la castigaría por ese motivo, pero no para siempre. Tu descendencia, tus hijos, posiblemente sufran las consecuencias de tu mala decisión. Lo más seguro es que esos niños crezcan en un hogar tan dividido que no van a saber si ser cristianos o no serlo, que tal vez ese hombre te vaya a pegar o esa mujer te vaya a engañar y esos niños vayan a sufrir. Tu descendencia, la gente que tú vas a traer a este mundo, van a recibir las consecuencias de tu mala decisión. Ahora, yo pregunto, como siempre, ¿vale la pena sacrificar todo, sacrificar tu vida personal, sacrificar a tu descendencia, perjudicar a tu familia, perjudicar tu llamado o el don o el ministerio que Dios te dio, perjudicar absolutamente todo, dañar todo, destruir todo por una persona que no es la voluntad de Dios? Yo creo que no vale la pena. Yo considero que eso no vale la pena. Y aquí nada más estamos hablando del yugo desigual entre creyentes y no creyentes.
O sea, hay yugos desiguales dentro de la iglesia que tienen algunas consecuencias que estas, pero vemos el impacto fuerte que esto puede dar a la vida de cada uno de nosotros. E incluso nos damos cuenta que si tú estás dispuesto a sacrificar todo lo que hasta el momento Dios te ha dado por una persona, entonces esa persona se ha convertido en tu Dios. Porque si vemos el tema de la adoración, todos somos adoradores, y la adoración, tú quieres saber cómo tú sabes que tú eres un adorador, por cuánto tú sacrificas, qué tanto tú sacrificas a eso que tú adoras. Cuando tú te das cuenta que tú estás dispuesto a sacrificar tu vida entera o todo lo que Dios ha puesto para ti con tal de estar con esa persona se ha convertido en tu Dios automáticamente, porque la adoración implica sacrificio. Si tú estás dispuesto a sacrificar tu vida, tu descendencia y todo lo que ya te dije por una persona, entonces esa persona se convirtió en tu Dios y tienes un gran problema. No me quiero alargar más porque ya el video es muy largo, pero espero que la tercera parte también la puedas ver. Y si tú eres de esas personas que en este momento están en un yugo desigual con una persona que no es cristiana, estoy hablando básicamente de una persona que no se ha casado. De los que son casados es otro tema que lo podemos hablar después y están en yugo desigual. Pero si tú estás a tiempo de evitarte un dolor de cabeza por muchísimo tiempo, pues medita, ora y pide al Señor que te dé las fuerzas para huir de ese lugar. Sin más, no me quiero ir sin decirte que si te gustó este tema, no olvides de darle un me gusta, compartírselo a alguien, que eso creo que es muy importante, compartírselo a alguien que tú sepas que necesita escuchar esto. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que cuando esté subiendo los próximos videos estés pendiente. Este video tiene una tercera parte, así que mantén la campanita encendida para que puedas darte cuenta cuando esté subiendo el próximo video. Sin más, nos vemos aquí después. Chao.